Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué bueno saludarlos de nuevo, poder compartir y estar con ustedes. Ah, Llegamos a este punto del estudio de las parashot, de las porciones de la Torá, donde, donde se pone el estudio un poco, ¿cómo lo decimos? Donde entramos en un terreno en donde a la mayoría le podría parecer un terreno un tanto estéril en el conocimiento, en el aprendizaje, en el estudio de estos textos, toda vez que se va la narrativa a detalles técnicos, ya unas cuantas porciones para acá, eh, van a hacer un tabernáculo, van a ponerle madera de esta otra, de esta tela, de esta otra tela, va a usar tal metal, tal otro, oro, plata, allí, acá, un montón de detalles que podrían parecer alejados de nosotros, de nuestra realidad, lejanos a nuestra realidad y por tanto su implicación para nosotros realmente minúscula o nula, ¿no? Porque son detalles que parecerían de más. Ya desde cuando se empezó a pedir la ofrenda para la construcción del tabernáculo, unas cuantas porciones atrás, para Shatrumá, eh, nos había informado la Torá sobre cada uno de los distintos tipos de metales, telas y demás materiales que iban a ser utilizados para esta empresa, a saber, la construcción del tabernáculo. Y ahora, al llegar a esta porción, habiendo tantas cosas para que las escrituras nos cuenten, se toman el tiempo no solo de volver a nombrar cada uno de esos materiales, sino que nos dan cuentas prolijas del peso, la cantidad y en general de todo el conteo, de todo el conteo. Tan así es que el propio nombre de la porción en hebreo es pekudei. Al traducirlo al español, esto viene siendo como cuentas de, contar. Estas son las cuentas del tabernáculo. Pekudei. Estas son las cuentas del tabernáculo. Um, Porque de lo que se trata la porción es justamente de eso, de contar. Se usó esto, aquello, y en tal medida, en tal otra. Y uno diría, ¿qué es lo que puede haber ahí para mí? Bueno, sin lugar a dudas, hay mucho. Pero vamos a entrar en materia. Shemot, Éxodo, capítulo 38, versículo 21, es el inicio de la parashá y va hasta el 40-38, el final mismo del libro del Éxodo. Ya dejamos aquí el libro de Shemot y ya entraremos a otro nuevo libro la próxima semana. Cuestión que está escrito en Shemot, Éxodo 38-21, el inicio de la porción. Vamos a leer hasta el versículo 26 porque ahí vamos a fijarnos en unas enseñanzas que hay para nosotros. Éxodo 38-21 dice: estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que el Señor mandó a Moisés. Y con él estaba Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí, lino fino. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario. A todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Cuentas, cuentas y más cuentas, ¿eh? Se usó esto, se usó esto, otro. A cargo estaba este y este. En cantidad de cada uno de esos materiales se usó tanto en oro, tanto en plata, tanto aquí, tanto allá. Y uno se preguntaría por qué la escritura quema espacio, tinta, habiendo tanto por decir y tanta necesidad nuestra de que se nos diga, ¿por qué se enfoca en estos asuntos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué? ¿Qué hay de enseñanza ahí para nosotros? Es más, vamos, ya nos habían dicho que iban a hacer el tabernáculo, que lo iban a hacer así, varias porciones se dedicaron a mostrarle cómo el Señor le ordenó a Moisés que se hiciera
de acuerdo a las especificaciones muy precisas que le había dado. Así, 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 con esto, esto y esto, en tantas cantidades y demás. Luego ahora, ¿por qué una vez hecho ir a contar de nuevo, ir a revisar cómo quedó? Bueno, ahí va a estar el punto. Ahí va a estar el punto. ¿Por qué contar? ¿Por qué este conteo es tan importante? Porque es una vez hecha la obra. El punto sigue siendo el mismo. ¿Y por qué habría que hacerlo así? Sobre todo cuando contar no es algo que en las escrituras se lo presente de muy buena manera. Lo que genera el tener que, el hacerle la actividad de contar lo que se logra, lo que se alcanza, lo que se tiene, lo que genera, digo, en las referencias bíblicas son cosas más relacionadas con la pérdida, con el fracaso y con la crisis. Usted se acuerda del rey Ezequías. Él creció políticamente, económicamente, militarmente, y en una ocasión vinieron algunas personas a visitarlos y él lo que hace es que les abre sus casas, sus tesoros, les muestra su poder armamentístico, su poder económico y todo lo demás. Y a partir de ahí viene una profecía a él, indicándole que todo este eh, capital, todo este poderío va a ser llevado, deportado, cautivo a Babilonia y demás. Tenemos otro caso en las escrituras, digo de los notorios. David censa, cuenta al pueblo para ver con qué capacidad bélica contaba, ¿no? Cuántos soldados y demás. Y a partir de ahí lo que viene es peste, una mortandad bastante grave sobre Israel, que bueno, hubo que haber un montón de situaciones después para aplacar todo eso, porque lo que genera el contar es bastante dificultad. Rashi explica lo que hay detrás de todo eso. Rashi comentando justamente la parashá Kitizá, eh, donde la escritura habla acerca de cuando se vaya a contar, en este caso personas, la parashá Kitizá, Dios le dice al pueblo o a Moisés, cuando cuentes al pueblo, cuando haya que contar a las personas, no las cuenten a las personas mismas, sino que usen un instrumento para contar, que cada persona dé medio ciclo de plata y luego al contar cada medio ciclo, la cuenta que salga, pues es el número de personas con las que se cuenta, ¿no? Pero ese era el modo de contar para no contar directamente sobre la persona. ¿Por qué? Explica Rashi allí en su comentario en la parasha Kitizá, en las parashot anteriores, que sucede que el mal de ojo cae sobre aquello que es contado. ¿Por qué? Mal de ojo, ojo malo. Cuando ves algo, inevitablemente emites un juicio, ¿no? Si tú cuentas con lo que cuentas, vamos a ver cuánto hay en la cuenta bancaria, cuánto hay debajo del colchón, con qué cuento para esto o aquello, inevitablemente vas a emitir un juicio. Oh, es suficiente, tengo cierta seguridad. Ojo malo, estás restringiéndote, estás basando tu confianza para enfrentar la vida en lo que ves, lo que ven tus ojos, que por supuesto es engañoso. O ves y dices, no, yo con esto, ¿qué va a ser de mí? Pobre de mí. Con esto poco, ¿yo qué voy a hacer? Inmediatamente con tu ojo estás emitiendo, ves, luego emites un juicio desde tu intencionalidad y estás decretando para ti mismo que lo que tienes no es suficiente y que te va a ir mal. Desde donde lo veas, malo. Luego, entonces, ¿cuál es el punto sobre contar con sumo detalle todo lo que se había construido y llevar la cuenta de todo lo que se usó con suma prolijidad? Si aparentemente no es tan bueno, y ahora aquí que, no solamente que se hace, sino que no aparece por ningún lado algo malo, y son cuentas sagradas, y sobre todo lo que nos importa más, queda registrado, queda consignado en las escrituras. Bueno, aquí estará nuestra enseñanza. Vamos a ver unas cuantas razones del porqué de la posibilidad que debemos regalarnos a nosotros mismos de, una vez hechas las cosas, ver los resultados, analizar lo que pasa, ver lo que hay en lo que he logrado, ver lo que logré, ver lo que hice en el pasado, analizar con sumo detalle, con suma precisión, con la suficiente prolijidad de todo lo que ha acontecido, de todo lo que he hecho, de todo lo que he logrado, porque ahí hay una bendición escondida.
O bueno, varias, ¿no? Varias. En primer lugar, creo que es un asunto de sensibilidad. Creo que todo lo que esconde eso de ir a revisar lo ya hecho para ver qué hay, con qué cuento, qué me dejó, creo que es un asunto de sensibilidad. Mire, la importancia de revisar nuestro pasado con la suficiente reflexión, de meditar sobre lo logrado y lo vivido, es sumamente sanador. Y vaya, por lo menos 3 palabras que usé aquí. Revisar nuestro pasado con suma reflexión. Empecemos por ahí, ¿no? Reflexión. A veces me doy cuenta que uso estas palabras, ¿no? A menudo. Reflexión, reflexionar, meditar. Y la gente, muchos creen que es algo por allá místico, eh, como esotérico. Reflexión, mira con atención, ya, no más. Ver las cosas con suficiente atención. ¿Qué tal si antes de reflexionar por allá de una manera muy profunda o muy filosófica, nos dedicamos simplemente a analizar lo que ha sido de nosotros, lo que ha sido de nuestros días, lo que ha sido de mi vida esos 38 años atrás? Dije meditar sobre lo logrado. Meditar, otra palabra, meditar. También cargada de estigmas, ¿no? Meditar, ¿qué? ¿Mantras? ¿Meditar en qué? ¿Figuras, letras voladoras con llamas centellantes que emergen de ella? No, ¿qué tal si? Claro que todo eso tiene su lugar, ¿no? Pero hasta ahora estoy presentando la posibilidad de que meditemos, es decir, volvamos a la reflexión, prestar atención con la suficiente conciencia y darle vueltas al asunto hasta que me dé cuenta de lo esencial que hay siempre detrás de cada cosa que pasa. Entonces vuelvo sobre lo que dije. La importancia de revisar nuestro pasado con la suficiente reflexión, de meditar sobre lo logrado y lo vivido, es sumamente sanador. Sana ver al pasado. Y aquí ya quiero entrar en la materia de nuestro tema porque el título del mensaje es No le temas al pasado, revísalo. No le temas al pasado, revísalo. Ver hacia el pasado no es tan malo como nos han hecho creer. Les dije que revisar el pasado con suma prolijidad, con el suficiente detalle en todo lo que hemos hecho, lo que hemos logrado, lo que hemos vivido, uso logrado y vivido a propósito, ya veremos, lo relaciono con la sensibilidad porque sabrán ustedes que no es lo mismo, para nada, pensar en términos de 20 años de historia, 30 años de vida, 40 años de matrimonio, 15 años que tengo hijos. No es lo mismo decirlo así que recordar al menos algunos de los episodios vividos en esos 15, 20, 30, 40 años. Decir 20 años se hace fácil, pero pasar por ellos es todo, es la vida misma. Piense en que eso es lo que hacen valiosas a nuestras relaciones. Eso es lo que hace valiosas a nuestras relaciones. O tengo 15 años de matrimonio. Eso se dice fácil, pero ¿qué hace valiosas las relaciones? Bueno, cuando yo veo hacia atrás y, 15 años, ¿eh? Todo lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, cómo empezamos, no teníamos nada, o lo teníamos todo, luego lo perdimos, hicimos aquí, allá, lo intentamos. ¿Qué pasa cuando hemos vivido de pronto en un mismo barrio, en una misma casa durante 15, 20 años? Los mismos vecinos. Vecinos han visto siempre a mis hijos, ¿verdad? Ah, qué chévere, ¿qué? El vecinito, bien, bien. Bonito, qué bien. Pero mi relación es profunda con mi hijo, porque yo reviso en esos 15 años y wow, en esos 15 años he estado con él, lo he visto crecer, lo ayudé a montar bici, se enfermó, me tuve que hacer cargo, pasé noches en el hospital, vivimos muchas alegrías, fuimos a la playa, fuimos allí, viajamos, hicimos. Cada una de esas cosas, cuando las revisamos, cuando las analizamos, cuando las vivimos de nuevo, al recordarlas, todo eso nos llena de una profunda sensibilidad que ayuda mucho a nuestras vidas. Cuando luego tenemos que enfrentar en la vida situaciones que nos ponen bajitos, situaciones, pido disculpas de una vez por cambio de clima, las lluvias y demás, ya trajo alergias y bueno, perdón por la tos, pero es lo que hay. Pero cuando estamos bajos, cuando luego en la vida nos toca estar bajos, estar en situaciones pues complejas, cuando la vida se pone a veces insípida, no nos sabía nada,
Muchas veces todo lo que necesitamos es ver atrás, mirar atrás, revisar todo lo que hemos logrado y vivido, vuelvo y lo digo así, logrado y vivido, con sumo detalle y darnos cuenta de en cuántas cosas que hemos tenido que atravesar, en realidad hemos sido más capaces de lo que pensábamos. Hemos logrado cosas realmente significativas. Yo recuerdo cuando era un adolescente, estaba lleno de sueños y de ideas y de ilusiones y demás. Hoy miro atrás, 20, 25 años atrás, y digo, wow, todo lo que ha pasado. No creí ser capaz de esto, no creí ser capaz de aquello, no pensé que fuera a lograr esto o aquello. Piense usted en eso por un momento. Todo lo que se planteó, todo lo que soñó, mire todo lo que ha logrado. En algunos casos, infinitamente superior a lo que se planteó. Mire hacia atrás y no solamente cuente, sí, tengo 30 años, tengo 40 años, tengo 28 años, sino mire todo lo que ha pasado durante ese tiempo y diga, wow, ahí hay un depósito de fuerza increíble para usted cuando revisa. Porque, como dije, es distinto decir, no es que soy muy fuerte, hoy estoy aquí, tengo esto, aquello y esto me da fortaleza para vivir, a detallar en cada una de esas cosas que hemos vivido y que nos han dado esa fortaleza. Ahí revivimos esa fuerza. Alguna vez alguien dijo que recordar es vivir, recordar es vivir. Y me parece a mí que es un dicho muy popular al que le asiste mucho de razón. Recordar es vivir. Cuando recordamos, volvemos a experimentar eso que sentimos. Wow, tenía tanto temor, tenía tanto miedo. Me animé al riesgo, me animé al desafío, asumí el reto y vaya si lo saqué adelante, con todo y lo difícil que podría parecer. Lo saqué adelante. Bueno, cada que recuerdas eso y lo analizas, vuelves y te envalentonas, vuelves y te das cuenta que así como lo lograste, ¿sabes? De seguro lo vas a volver a lograr. Cuando estás en momentos complejos, lo miras atrás y revisas, y dices, no, yo ya me he sentido así de desafiado, de nimio, de frustrado, de lo que sea, y lo logré. Vamos, otra vez lo voy a lograr, y todavía más, porque voy creciendo, tengo experiencia acumulada. Es cuestión de hacernos más sensibles, porque cuando reparamos y revisamos en el detalle de lo que ha acontecido con nosotros, el sensibilizarnos más es en automático agregarle fuerza a nuestros asuntos. Y todo eso viene cuando sabemos ir al pasado y contar todo lo que hemos logrado y vivido. Y ya van 3 ocasiones en que lo digo igual, logrado y vivido. Claro que lo hago a propósito y ya le digo por qué. La razón por la que muchos temen revisar su pasado, casi que les aterra, muchos tienen miedo del pasado. Por eso insisto, el título es No le temas al pasado. El pasado no es para temerle, es para revisarlo. Por la razón por la que muchos le temen, se aterran de su pasado, quieren no tocar temas acerca de su pasado, ni con otros, ni consigo mismos, reflexionar, meditar sobre ello, es porque cuando lo revisan, lo único que ven allí es errores, descalabros, fracasos y pérdidas. Por eso le decía, hay que revisar el pasado y ver lo que hemos logrado y vivido, porque muchos al ver el pasado ven todo lo logrado, pero muchos otros simplemente ven lo vivido, por no decir lo contrario de logrado, o sea, lo perdido. Pero ¿por qué no lo digo así? Porque vamos a revisar si es que es tan malo el hecho de revisar el pasado y encontrarnos solo con errores, descalabros, fracasos, pérdidas, pecados. Luego usted póngale ahí lo que quiera, pero ¿qué no le agrada? ¿Es realmente malo revisar un pasado cuando está cargado de negatividad, de pérdidas, de fracasos, de cosas que nos han ido mal? ¿Es realmente malo? Porque se usan hasta excusas bíblicas, ¿no? Que no reviséis las cosas pasadas, no veas lo pasado, porque yo haré cosa nueva. Entonces muchos aluden como que no debo ver al pasado porque ya cometí lo malo y es mejor olvidarnos de lo malo que hice, del pecado que hice, del error, del fracaso, de la pérdida, de la bancarrota. ¿Realmente es así? En lo absoluto. Mire, yo suelo jugar con nuestra lengua y digo que el único tiempo verbal en el que podemos hablar de perfecto es el pasado, el famoso pretérito perfecto. Porque
desde mi punto de vista, mis juegos lingüísticos que hago, ¿no? No hay otro tiempo perfecto como el pasado. No podemos hablar de futuro perfecto, ¿o sí? Haré tal cosa, voy a hacer tal cosa, en algunas de las conjugaciones del futuro. ¿Puede ser perfecto? No sabes lo que va a pasar si termines haciéndolo o no. Incluso en el propio presente. ¿Cuál sería el perfecto del presente? Yo soy, yo hago, yo como, pero en realidad cada vez que dices algo, ya mientras lo dices, ya no estás en ese presente, ya estás avanzando. Por lo cual, si vamos a hablar de un presente perfecto, sería un presente perfecto continuo, ¿no? Estoy haciendo, o sea, yo no soy tal cosa, estoy siendo tal cosa. Pero si hay algo sobre lo que ya es perfecto, ya lo que pasó es perfecto porque nada lo puede cambiar, ese es el pasado. Es el único sobre el que nada le afecta y nada lo puede alterar. Entonces, si revisas atrás, si reflexionas sobre eso, y si lo que encuentras es pura pérdida, puro fracaso, puros errores, y tú escuchas esta llamada mía y de la Torá hacia revisar y contar lo que hiciste, pero solo ves pérdida, fracasos, rupturas y demás, hay algo que te vas a encontrar cuando lo ves, que como está en pasado, les decía desde mi punto de vista que el único tiempo perfecto es el pasado, desde el punto de vista del pasado, ya pasó, ya es perfecto, sobre eso no se puede agregar o quitar. Por alguna u otra razón pasó, por lo cual, visto desde nuestro punto de vista actual, desde aquí, desde donde estamos, es lo mejor que podía pasar. Ya está. ¿Cómo que es lo mejor que podía pasar? Si semejante macana que me mandé, si hice desastres, pero ya estás aquí. Todo eso hiciste. Y aún así estás aquí. Con lo cual, no nos gusta mucho, pero una cosa sabemos. Eso que pasó fue lo mejor que podía pasar, porque nos tiene acá. Otra cosa hubiera podido pasar. Bueno, no lo sabemos. Pero eso fue lo que sí pasó. Y eso que pasó nos tiene hoy donde estamos. Así que, desde el punto de vista actual, desde el que estamos, del presente, donde podemos hacer conciencia, eso que pasó es lo mejor que podía pasar. Error, descalabro, lo que quieras, es así. Además, desde ese punto de vista, entonces el pasado se nos vuelve un regalo. Porque cuando lo malo nos ha pasado, sea en forma de pérdida, de algún tipo de error, de fracaso, de lo que sea, al revisar nos percatamos de algo. Ya fue, ya lo viví. Ya no me toca pasarlo, porque sencillamente ya lo pasé. Y eso desde ese punto de vista es ganancia. Porque cuando reviso el pasado y veo errores, fracasos y demás, ya lo que tenía que experimentar en ese sentido, lo experimenté. Soren Kierkegaard en el Tratado de la Desesperación, iniciando, toca un poco ese tema y es magistral, semejante genio, donde explica acerca de lo que desespera al hombre y cómo el hombre de fe eh, no le huye a aquello que le desespera. Por el contrario, quiere enfrentarse a ello lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque al estar cara a cara con aquello que causa molestia, dolor, desesperación o lo que fuera, una vez se lo enfrenta, ya de ahí para allá, ¿qué hay? O sea, como que sabes que en la vida vas a morir, ¿no? ¿Cuál sería el mejor estado? Una vez muerto. Porque una vez muerto, ya no lo tienes que experimentar. Mientras estemos vivos, siempre va a estar la especulación de la muerte, ¿verdad? Entonces, así pasa con la pérdida, con el dolor, con... Una vez lo enfrentas, ya está, de ahí para acá ya. Entonces, si lo analizas desde ese punto de vista, cuando revisas el pasado y lo que es ese fracaso, pérdida, ya lo viví. Y aquí podemos traer un texto que trajimos hace un par de semanas, creo, de Eclesiastés. Bueno le es al hombre llevar de Lamentaciones. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Es decir, entre más temprano nos demos cuenta de la carga de la vida, mejor. Y como el ir y venir de la vida muchas veces genera dolor, pérdida, fracasos, entre más rápido yo asuma la responsabilidad y más pronto experimente todas estas realidades, hombre, ya lo que venga en adelante no me toma inadvertido, ya llevo ganancia. Imagina nomás, desde este punto de vista, las lecciones
que uno puede sacar desde ahí. No hablo tanto de eso porque sobre eso sí se habla normalmente, sobre eso se habla y trato de traer algo no tan trillado, pero sí se habla de las lecciones después de la pérdida, de las lecciones después del error, del fracaso, del pecado, de lo que quieras, por la experiencia, ¿no? Pero lo que sí quiero marcar aquí es esto que acabo de demostrar. Ya lo viviste. De ahí para adelante es ventaja porque ya lo viviste. Entonces, eso nos lo da revisar el pasado. Y en el caso del pasado difícil, al meditar sobre él, encontramos no solamente que ya lo viví, ya no lo tengo que vivir porque ya lo viví, ya es ganancia, voy ganando, voy adelantadito, sino que además, cuando tú revisas bien ese pasado tortuoso, difícil, tú encuentras algo. Bueno, no solo que ya lo viví, si ya lo viví y hoy puedo hacer memoria de eso, significa que lo pasé y aquí estoy. Oye, revisa ese detalle un momento. ¿En serio yo pasé por eso? ¡Wow! Es increíble. Oye, ¿no sabes lo fortalecedor que es ir y revisar tu pasado y darte cuenta, lamentablemente, que está lleno de pena, de fracasos, de dolor, de rupturas, de traiciones, de errores, de equivocaciones? Pero luego darte cuenta, ¿en serio yo pasé por eso? ¿En serio lo superé? ¡Wow! Esto es increíble. Porque sufriste pérdidas, errores, fracasos y sobreviviste. ¿Te parece poco? En un mundo donde el dolor diezma a la humanidad, sobrevivir no es para nada poca cosa. Ir y revisar nuestro pasado y ver lo difícil que fue. Yo suelo usar un ejemplo, una broma al respecto con mis amigos de más confianza y digo, oye, cuidado con cómo me hablas. Recuerda que estás hablando nada más y nada menos que con un sobreviviente de una pandemia, porque lo que vivimos en 2020 y 2021, ¿no? Como quiera que hubiera sido el origen, no estamos ahorita con esos temas. Sobrevivimos a confinamientos, a cuarentenas, estamos aquí. Pero si tú revisas tu vida, no solamente sobrevivimos al 2020 y el 2021, donde no había empleos, no había trabajo, no se ganaba como esperaría la mayoría, no se sabía qué iba a ser del mundo, murió mucha gente cercana y demás, y nosotros sobrevivimos. Pero digo, no solamente eso, sino que si tú revisas, oye, mira, has sufrido bancarrotas y aquí estás. ¿No te parece increíble? Has sufrido traiciones de la peor clase y aquí estás. ¿No te parece eso sorprendente? Es para sorprenderse. Y no es solo una idea por ahí vaga que quiero traer para animarte. Es algo sobre lo cual las propias escrituras nos motivan. El Salmo 124:1 recoge las ideas de un salmista muy motivado, de un salmista muy inspirado a partir de sus experiencias pasadas difíciles, tal cual. Salmo 124:1 dice, a no haber estado el Señor por nosotros, diga ahora Israel, que a no haber estado el Señor por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. ¡Oh, bendito sea Dios! ¡Wow! ¡Qué derroche de luz!, ¿verdad? ¡Qué derroche de luz! El salmista estaba viviendo una situación, pero él se dedicó a revisar su pasado y a decir, oye, oye Israel, y dice, diga ahora Israel, ¿no recuerdas atrás? Mira atrás y cuenta todo lo que hemos vivido. Si no hubiera estado el Señor por nosotros, ¿se acuerdan que estuvimos rodeados por hombres enemigos? Nos querían comer vivos y lo hubieran hecho. Su furor ardía contra nosotros. Estuvimos rodeados por aguas que nos hubieran podido inundar. El torrente nos hubiera desbaratado por completo. Las aguas impetuosas hubieran acabado con nosotros. Dice el salmista,
Fíjate Israel, que nada de eso pasó. Muy por el contrario, estamos aquí, vivitos, vivito y coleando, decimos, ¿no? Vivitos y celebrando. Estamos aquí. Y cierra, bendito sea Dios. Pero digo, qué derroche de luz. Cuando la situación está complicada, difícil, no es sino cuestión de mirar atrás. No, ¿qué quiere que vaya atrás? Y atrás me ha ido peor. Sí, pero que tú ves atrás y te das cuenta que lo peor, lo malo, todo lo feo que viviste, no ha sido suficiente para detenerte. Aquí estás, amigo. Aquí estás, querida. Aquí estás, querido. Aquí estamos. Pese a todo lo que hemos tenido que enfrentar y vivir. Ahora, ¿se fijó cómo cierra el salmista esta intervención? Bendito sea Dios por todo eso que he vivido y que aún así no me derrumbó. Cualquiera podría ver aquí una muestra de gratitud, ¿verdad? Y la verdad es que yo también, una muestra de gratitud, pero quiero que vayamos por partes. Quiero que vayamos por partes, porque mm, en primer lugar, sí, vamos concluyendo que revisar nuestro pasado con detalle, con reflexión, con la meditación suficiente, siempre es bueno. Siempre es bueno. Sin importar si es un pasado glorioso o duro, porque en el glorioso encontramos fuerzas para decir, pude con esto, puedo ahora también. Y en el pasado difícil y duro decimos, viví todo esto y no me derrumbó, cuánto menos me va a poder derrumbar esto. Entonces, sin importar si es un pasado glorioso o duro, inexorablemente revisarlo con reflexión y con meditación nos conducirá a la gratitud, ya sea por lo logrado o por lo vivido. Y creo que ahora sí se entiende por qué lo decía así, por lo logrado y por lo vivido. Porque muchas cosas al revisar el pasado las hemos conquistado y muchas cosas las hemos tenido que soportar. Pero con todo y eso, aquí estamos y todo eso es motivo para celebrar. Porque encontramos a partir de ello motivos para ser agradecidos. Y no piense que la gratitud es solo una reacción nada más. Ah, gracias. Sí, gracias Señor por la vida, por el día de hoy. Gracias al vendedor. La gratitud no es un tipo de reacción ante un bien que se nos hace. La gratitud es un modo de vivir muy ventajoso. Ya vamos a ello. Permítame mostrarle de qué se trata esa ventaja cuando digo que la gratitud es un modo de vivir muy ventajoso. Quiero que me acompañe a Filipenses capítulo 4, versículo 6. Léalo conmigo, por favor, si es tan amable. Filipenses 4, 6. Dice ahí el texto. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Quiero llamarle hoy su atención sobre este tipo de textos. Por favor, leamos, leamos el texto. No solamente pasemos por el texto, dejemos que el texto pase por nosotros. Sucede que con este tipo de expresiones, cuando es un texto así medio descriptivo, hay comas, hay demás, pensamos que las comas que dividen las frases o las palabras solo vienen a traer más de lo mismo, sinónimos, paréntesis y demás. No, por nada estéis afanosos. Oh, la vida y sus afanes. ¿Quién no tiene afanes en la vida? La vida per se incluye una alta dosis de dificultad. Nos toca atravesarlas. Y es fácil que nos llenemos de ansiedad y de afán. Pero dice el Pablo, el apóstol acá, por nada estén afanosos, sino, es decir, venzan ese afán con lo que yo les voy a dar. Todas sus peticiones, todo lo que ustedes sienten que necesitan para no estar afanosos, dice, pónganlas delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracias. Entonces, normalmente se piensa que aquí la acción de gracias es medio superfluo. No viene nada más que para alargar un poco la frase. Bueno, pidan y cuando estén pidiendo, además de pedir, rueguen, o sea, insistan bastante. Y después, gracias Señor por todo lo que te pido, amén. O sea, como formas de rezar o de orar. No, no, no y no. Así quizá escriban hoy las personas, pero no así los sabios antiguos. Nada es superfluo. Cuando estamos delante de un texto sabio, hay que ir al detalle, a la minucia,
Hay que revisar porque no hay ninguna palabra ahí que sea simplemente un conector gramatical. Cada palabra tiene un sentido. Claro que acción de gracias viene a agregar. Es más, le digo, acción de gracias en el versículo es la clave del mismo. Es la clave. Ustedes van a estar afanosos en la vida, porque la vida tiene su dificultad y su afán. El maestro también lo dijo, el maestro Yeshua. En el mundo tendréis aflicción. Es lo que hay. Pero Pablo aquí dice, pueden estar afanosos, pero hagan algo. Manejen las cosas con oración y con ruego. Pero con acción de gracias, con gratitud. Por eso les decía, la gratitud no es simplemente una reacción, es un modo de vivir con ventaja, porque es hacerse consciente de una cosa. ¿Cuál es la ventaja aquí de la gratitud? Porque la ventaja es hacerse consciente de lo divino, hacerse consciente de lo trascendente, hacerse consciente de lo eterno, hacerse consciente de Dios. ¿Por qué? Mire, esto no es un detalle menor para nada, no es cualquier cosa, esto es la propia existencia del hombre. El otro día me quedé meditando sobre un asunto. Le cité el otro día a Buber, a Martin Buber, el filósofo austriaco de origen judío, sobre la realidad. ¿Se acuerdan que les decía que la realidad humana es la única que le ofrece, la realidad del vinculado es el único que le ofrece una realidad humana a la realidad divina en su devenir? Pero esto me llevaba a algunas conclusiones. Si es el hombre vinculado el que busca algo más allá de sí mismo, el hombre es el que le ofrece a Dios una posibilidad. Entonces eso implica necesariamente que lo divino lo requiere del hombre vinculado, requiere del hombre dispuesto a abrirle un espacio para vincularse con él. Luego, el hombre que no ofrece ese espacio, que no desea ese vínculo con lo divino, que se queda sin la posibilidad de experimentar, no quiere vínculo, entonces es suficiente consigo mismo, llena su espacio de sí mismo, permite que su ego se imponga, no ve nada más que él. Entonces tenemos que lo que impide la presencia de lo divino es el orgullo. Cuando se impone el ego, cuando nos llenamos todo el espacio nosotros mismos, no dejamos lugar para nada más. Para nada más. Y entonces pensaba, bueno, ¿cuál es la cura entonces para permitir que lo divino entre en la realidad humana? Porque no invade la realidad, pues es Dios. No es alguien que invade, no es alguien que posee. No estamos hablando de un poseído de Dios, sino que cuando hablamos del hombre, hablamos de un hombre que le hace espacio a lo divino. Pero lo que lo impide es el orgullo. Entonces yo pensaba, bueno, ¿cuál será el antídoto contra eso? ¿Qué es lo que necesitamos para una vida más divina, una vida con mayor realidad celestial en medio de esta terrenalidad tan baja? Diciendo que el enemigo es el orgullo, el enemigo a vencer, ese egoísmo nefasto. ¿Cuál es la cura? Y aunque alguno dirá la humildad, yo digo otra cosa. La humildad no es el antídoto contra el orgullo, es lo contrario, es lo que buscamos. Pero luego, ¿cuál es el antídoto? ¿Cómo vencemos al orgullo? Yo digo, con la gratitud. Con la gratitud. Por eso el texto que les traje de Filipenses. Por nada estáis afanosos, si lo conoce, que da a conocer sus peticiones ante lo divino, con oración y con ruego y con acción de gracias. Gracias. ¿Por qué yo doy gracias? ¿Me traen un vaso de agua? Gracias. Me lo trajeron, me lo hicieron, ¿no? Me dan vida, gracias. Hay quienes sugieren que gracias por adelantado, te doy gracias, Señor, porque yo sé que me escuchas. Sí, pero todos saben perfectamente que hay oraciones que no son contestadas, no como esperaríamos. Entonces, ¿por qué un gracias? No es un ejercicio de lo que algunos llaman profecía, una gratitud profética, un anticiparnos, o una actitud de fe. No, es que cuando ores, dice, no estés afanoso, tienes peticiones, ponlas delante de lo divino, con oración, con ruego, pero con acción de gracias. Es decir, cuando ores, revisa tu pasado. Y date cuenta de la cantidad de cosas que has recibido. Sí, estás afanado, pero si tú revisas, cuando estuviste afanado, vino luego la solución y lo lograste. Cuando estuviste afanado, no vino ninguna solución, pero tú afrontaste con valor y con dignidad y lo superaste y hoy estás aquí más fuerte
de lo que estabas en aquella ocasión. Vas a encontrar razones para dar gracias, porque te vas a dar cuenta, te vas a percatar de la presencia divina en medio de tu situación e inmediatamente involucras a lo divino en tu realidad actual. Por eso les decía que la gratitud no es solamente una reacción ante la vida, ante Dios, ante el ser humano. La gratitud, la acción de gracias, la gratitud, la vida de agradecimiento es vivir con ventaja, es vivir con ventaja, porque ahora ya no peleas solo, le agregaste a tu equipo un integrante más. No sé, para los que ven el fútbol, que a veces a algún equipo le expulsan un jugador y siempre se dice, no, es más probable ahora que gane el equipo que quedó con 11 porque tiene uno de ventaja. Bueno, la gratitud es eso, es vivir con ventaja, porque cuando tú eres agradecido, significa que para llegar a ser agradecido, te hiciste consciente de la presencia de ese con quien estás agradecido, sea de lo divino o de alguien que te sirvió, te hizo un favor o lo que sea, o la vida que te benefició por una situación que se dio, pero reconoces la presencia de un otro aparte de ti y eso te lleva a ser agradecido. Por lo tanto, tienes ventaja porque al hacerte consciente de lo otro, invitas a lo otro con mayúsculas a tu realidad. Eso es lo que sucede. Te percatas. Cuando yo reviso todo lo que pasa por mí, todo, las situaciones, las vivencias, las dádivas de la vida, cuando analizo todo lo que pasa por mí y lo que llega hasta mí, sencillamente me percato de lo otro con minúsculas y de lo otro con mayúsculas. ¿Cuánta gente come, respira y vive sin reconocer la presencia de ningún otro? Parece chiste, pero hay muchachitos hoy día que crecen y no saben la cantidad de vidas que hay detrás de cada sorbo de agua. No lo saben. No saben cuánta cantidad de otros hay detrás. Mucho menos de lo divino. Mucho menos de que hay algún extraño ser que hace llover, que permite que caiga agua, que permite que este mundo no se haya acabado a pesar de lo contaminado que lo tenemos, etcétera. No hay conciencia de la presencia de ningún otro. Por eso es que le digo, la gratitud no es una reacción, es vivir con ventaja. La ventaja que me da la incorporación de lo otro, de lo divino en mi propia realidad. Con esa ventaja, creo, me parece, que tenemos amplias posibilidades de ganar. Por eso es la recomendación del apóstol. No estés afanoso. ¿Cómo vences al afán? Bueno, presenta las cosas en oración y cuando estés orando, revisa atrás. Revisa tu pasado y date cuenta todo el bien que se te ha hecho. Y date cuenta de cuando has tenido que pasar el mal, que ninguno de eso te ha derribado y aún así estás acá. Entonces vas a ser conocido a la gratitud. Y cuando en tu oración haces acción de gracias por lo vivido, estás haciéndote consciente de lo divino, estás reconociendo lo otro, lo incorporas inmediatamente a tu realidad. Y con él de tu lado, con él de tu equipo, tienes la mayor de las posibilidades de ganar. De ganar. Ahora, el agradecimiento es genial, pero recuerdan que en el texto del salmista él no decía, diga ahora Israel que de no haber estado el Señor por nosotros, nuestros enemigos nos hubieran comido vivos, nos hubieran tragado las aguas, etcétera, etcétera. Él no termina diciendo gracias a Dios, sino bendito sea Dios. Resulta que por lo genial que puede ser la gratitud, todavía hay un camino por recorrer entre la gratitud y la bendición. Todavía hay un camino por recorrer entre la gratitud y la bendición, entre dar gracias a Dios y bendecir a Dios. ¿Recuerdan que dijimos una cosa? Dijimos que, porque nos quedó una pregunta en el aire. ¿Cómo es posible que aquí se haga el ejercicio de contar el tabernáculo, todo lo que fue usado, todos los metales, las piedras, las telas, las maderas, etcétera, etcétera? Siendo que hay ejemplos claros en la escritura de que, y lo dice Rashi, lo comenta, no sobre lo que se cuenta cae el ojo malo, porque esto es consecuencia del ego, porque se alimenta el ego, ¿no? Conté, tengo todo esto, creo que es por mí, creo que me lo merezco, creo que lo tengo, entonces me lleno de mí, negatividad sobre la base de lo alcanzado.
Y es entonces cuando el bien se nos termina convirtiendo en mal. Entonces, ¿cómo es que entonces acá vamos a contar el tabernáculo? Los sabios sugieren un, un antídoto, una forma de contrarrestar el mal de ojo, el ojo malo, la injara en hebreo, el mal que viene, la peste, la plaga, el mal que puede venir cuando hay que contar. Los sabios sugieren algo que hay que hacer para cuando obligatoriamente hay que contar. De hecho, los sabios antiguos, clásicos, de verdad evitaban contar, porque las escrituras simplemente nos muestran cómo es. Mire, tal vez usted no se percate de ello, pero cuando usted tiene situaciones en la economía, que, uy, ¿será que me alcanza? ¿Será que no me alcanza? Y usted va y revisa la cuenta, va y revisa el dinero que tiene para el mes o lo que sea. Y usted vive contando, ¿no es cierto que cada vez que cuenta se llena más de pesadumbre? Si usted está estresado porque no sabe si le va a alcanzar, cuenta y, uy, no me alcanza. Y vuelve y cuenta y siente que ya rinde menos, que ya es menos. Porque el contar trae ese ojo malo, trae esa energía mala. Por eso le decía, los sabios antiguos, los sabios clásicos, evitaban contar. Se sabe de sabios muy importantes, el Ari Akadosh, por ejemplo, tenía su negocio. ¿Y qué hacían? El Rashbi también, Rabbi Shimon Bar Yochai, tenían su capital. ¿Y ellos qué hacían? Al llegar la tarde, para no tener que contar y saber con qué dinero iban a contar para mañana, simplemente lo que les quedaba salían y lo repartían, lo regalaban. Claro, no todos tenemos ese nivel. No todos somos así de jasídicos, de piadosos, de qué sé yo. A veces toca contar, pero los sabios sugerían, como no todos salen y regalan para no saber qué tienen, para no levantar ojo malo, entonces tienen que darse cuenta, pues después de contar, bendecir, decían los sabios. Cuenta lo que hay, pero antes de que el ojo malo caiga sobre eso que cuentas, tú bendice. Porque el ojo malo, les decía, el egoísmo, porque me lo merezco, lo tengo suficiente. Tú no digas suficiente, es muy poco, es mucho, con esto me defiendo, con esto me va a ir mal, con eso. No, tú tómalo, hay tanto, 1000 billetes, $1000, 1000 pesos, 1000 lo que sea. Y antes de ir a emitir un juicio, uy, muy poquito, qué bien. No emites ningún juicio. Cuenta y después de contar, Baruch ta Hashem, bendice por lo que tienes, por lo que está en tus manos. Lo contaste, ahora bendice. Conecta eso bajo y antes de que el ojo bajo, el ojo malo, terrenal, codicioso, que le parece poco, que le parece mucho, antes de eso tú elévalo a la categoría de lo divino. Cuando bendices, conectas lo bajo, lo terrenal, lo mundano, como el dinero, lo conectas con lo celestial y entonces el dinero ya no es mundano, ni terrenal, ni bajo. Es el lenguaje celestial con el cual te bendicen. Bendecir, bendecir. Contar rebaja las cosas. Bendecir sobre ellas las eleva nuevamente. Las eleva a su lugar de origen. Deuteronomio 8:10 dice, es un texto maravilloso, también parte hace parte del Birkat Amazon, de la bendición por el sustento. Pero mire el orden de las escrituras. Dice, y comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Es decir, comes, te sacias, luego bendice. Percátate de lo que comes, date cuenta. Cuenta, precisamente, darse cuenta, porque, ¿cómo nos damos cuenta? Porque contamos, porque revisamos. Pero luego no digas, uy, que tampoco comí, uy, comí mucho, definitivamente como me da de bien en la vida. No, bendice. Por eso en la tradición hebrea se bendice por todo, antes y después. No es un asunto de gracia, sí, gracias, sí, sí, qué bien. Es más elevado que agradecer. Agradecer, dijimos, es jugar con ventaja, ¿no? Pero hay un paso más elevado todavía, es bendecir, es conectar lo que hago aquí con lo celestial. No es solamente gracias porque tengo que comer, es elevarlo. Comes, te sacias, bendices. Y es muy curioso cómo lo dice, porque yo bendecir a Dios, uno creería que es lo divino lo que debe bendecir a lo humano, ¿no? Que Dios comerás y te saciarás y date cuenta que Dios te ha bendecido. No, comerás, te saciarás y tú bendecirás a Dios. La divinidad se pone en una posición donde lo humano es quien le bendice. Yo bendigo a Dios. ¿What? Sí, porque es decirle,
tu realidad es perfecta. Los sabios explican que en el mundo por venir, en el mundo ideal, en Olam Jabá, no existe el concepto de felicidad, existe el concepto de plenitud. O sea, todo es pleno, perfecto, ideal, maravilloso. Pero aquí en nuestra realidad, en este mundo, existe el concepto de felicidad, porque experimentamos carencia y la satisfacemos, dolor y nos sanamos, hambre y la saciamos. ¿Y qué es lo que nosotros aquí llamamos felicidad? La percepción de felicidad, que es cuando enfrentamos cualquier cosa sea y luego vamos y suplimos eso, esa carencia que sentimos que tenemos. Entonces, bendecir a Dios es decirle, tu realidad es perfecta, allá lo tienes todo, allá es todo plenitud, pero aquí hay carencia, hay necesidad, pero también hay placer, hay felicidad al saciar esa necesidad. Y yo soy esa parte consciente de la creación a la que le toca experimentar ese deleite. Yo te bendigo a ti, yo lo hago por ti. Tú no experimentas esto, tu mundo es pleno, pero aquí se puede sentir felicidad. Yo lo hago por ti, te transmito a felicidad, mira lo que se siente. Y cuando bendigo y mis sensaciones están ahí a flor de piel, se las estoy transmitiendo a lo divino. Es el producto que lo divino se lleva por tanta merced, por tanto bienestar que me hace. No es decirle gracias porque, qué bueno que me das. No, es bendecirle, es decir, te hago partícipe de mi placer. Mira, 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 no me desconecto, no estoy aquí porque como cualquier animal comiendo porque me dio hambre y ya. No, te bendigo, mira, te hago partícipe. Date cuenta, mira todo lo que se experimenta. Este es el resultado de todo lo bueno que tú haces. Todo lo que hiciste tan genial en este mundo, mira, el resultado es todo esto que me genera. ¡Wow! Eso lo cambia todo. Los sabios nos enseñan que toda materia, toda realidad contiene una base de espiritualidad. Y en ese sentido también los alimentos, vegetal, animal o lo que sea, encierran lo que los sabios llaman una centella de Kedushá, una chispa de santidad, proveniente de las esferas espirituales superiores. Entonces, al pronunciar la verajá, la bendición, y al comer ese alimento, liberamos esa Kedushá y la integramos a nuestra alma. Nos conectamos con la chispa de divinidad que Dios puso en todo. Y entonces la materia se convierte entonces en desperdicios cuando comemos, pero nuestro ser se ha enriquecido con la chispa de espiritualidad que hay presente en cada materia. En todo lo que hay en este mundo, todo, incluso en los minerales, en todo lo que es real, lo que existe en este mundo, se sostiene porque ha sido creado, lo cual hay algo de divino en eso. Cuando yo tomo toda realidad en la que participo y me abastezco de ella, la vivo, la experimento, hago uso de ella, entonces estoy accediendo a esa chispa de divinidad. Cuando bendigo, conecto la divinidad intrínseca propia de cada realidad y la elevo. Cada que yo digo, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro, tomo agua, pero lo hice con esa conciencia de que bendije, elevé la espiritualidad que hay ahí en esa agua, en el vaso, en todo, incluso en las manos que participaron en todo esto, y lo elevo a los mundos superiores, a la fuente superior de todas las cosas. Es el poder de bendecir. Y a nosotros nos dan ese poder de ser quienes bendicen a lo divino. ¿Por qué? Porque nos percatamos de la realidad, de todo lo bien que me ha ido. Entonces, visto desde este punto de vista, nuestro trabajo es elevar el mundo bajo, elevar el mundo bajo. Y cuando revivimos lo vivido, haciéndonos conscientes de todo lo que experimentamos y además bendecimos, estamos haciendo retornar todo a su fuente. Todo eso que pasé me dolió o lo que haya sido, pero cada uno de esos ingredientes de vida tenían algo de divinidad. Era algo de Dios que había ahí en esa situación, en esa circunstancia, en esa persona, en eso que se me atravesó en la vida. Cada que yo lo reviso, me hago consciente, lo agradezco y después bendigo, lo elevo mi mundo. Hay motivos para revisar entonces en el pasado, en lo vivido, y para hacerlo con sumo detalle. Cierro con un pasaje de Jeremías 15:19. Es fantástico. Jeremías 15:19 dice, por tanto, así dijo el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré. Es muy curioso que se lo dice a un profeta. No era convertirse aquí de religión, la palabra hebrea shuf detrás. Shuf. Si me vuelves el rostro, si retornas a mí, me das la cara, o sea, si te relacionas conmigo
en familiaridad. Bueno, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¡Wow! ¿Se acuerdan lo que dijimos? Que toda materia, toda realidad en el mundo tiene en sí, todo lo que existe tiene una centella, una chispa de divinidad. Si entresacares lo precioso de lo vil es, si tú dedicas tu vida a enfrentarla con valor y con dignidad y no te enfocas solamente en lo mal que está, en lo mal que te ha ido, en lo mal que estuvo, todo lo que has pasado, sino que vas y revisas todo lo que has vivido y empiezas a entresacar de entre lo vil, lo precioso, quédate con lo bueno, no solo con lo bueno que te ha ido, sino con lo bueno que hay detrás de lo malo que te ha pasado. Por ejemplo, dijimos, me fue mal y todo, y aquí estoy vivito y coleando y más fuerte que nunca. Entonces, si te dedicas a entresacar lo precioso de lo vil, si te vuelves a mí y empiezas a tratarme con mayor familiaridad, si no estás ahí simplemente pidiéndome para que yo te dé y cuando te doy gracias y cuando no te aburres, sino que me bendices, te relacionas conmigo, es decir, te dedicas a entresacar lo precioso de lo vil, te dedicas a sacar la espiritualidad de la materialidad, te dedicas a extraer, a entresacar las chispas de espiritualidad de la materia muerta, si entresacas lo precioso de lo vil, dice el profeta, o le dice Dios al profeta, serás como mi boca. Ojo, no le dice, tu boca será como la mía. La mente interpreta que cuando el maestro, cuando el profeta dice acá o el Señor diciéndoselo al profeta, le está diciendo, entonces tu boca va a ser limpia y vas a anunciar mis palabras, es decir, te vas a volver profeta. Es que no le dice que tu boca va a ser como mi boca para transmitir mi mensaje. Dice, tú serás como mi boca, o sea, toda la persona será como la boca divina. Luego, ¿qué onda con la boca de Dios? ¿Qué sale de la boca de Dios? De la boca de Dios solo sale bendición. Las elocuencias divinas, las locuciones divinas, le dieron origen al mundo. Y dijo Dios, se ha hecho tal cosa y fue hecha. O sea, toda buena realidad provienen de la boca de Dios. Tan cierto es eso que tanto la Torá como el maestro Yeshua citaron estas palabras y dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque toda creación surge de la locución divina, de la palabra divina. Y el hombre se alimenta de toda realidad. Y lo que Dios le está diciendo aquí a Jeremías es, si tú sacas lo precioso de lo vil, tú serás como mi boca. Es decir, de ti lo único que va a emanar es bendición. ¡Wow! Concluyo y cierro. La invitación de la parashá, cuando se nos muestra cómo se contó con sumo detalle todo lo que ya había sido contado que se iba a hacer, pero una vez hecho se cuenta, es una invitación para revisar nuestro pasado, celebrar nuestros logros, celebrar los fracasos, agradecer por todo lo que hay detrás de ello, bendecir por ello y darnos cuenta, hacernos conscientes de que podemos invitar a lo divino a toda nuestra realidad. Lo divino no está distante para yo pedirle de vez en cuando y esperar a que me escuche. Lo divino está presente en nosotros, pero hoy quiero decir algo todavía mejor. Nosotros estamos presentes en lo divino. Cuando somos capaces de revisar lo pasado, lo vivido, todo lo que nos ha acontecido hace 38 años o ayer, y revisarlo y agradecerlo y bendecir y entresacar lo precioso de lo vil y meditar con la suficiente conciencia para darnos cuenta de las chispas de luz que hay ahí, al recordar volvemos a vivir y volvemos a conectarnos con esa chispa de divinidad que había en cada ocasión vivida. Cada oportunidad que el cielo nos ha dado de experimentar una cosa o la otra son geniales, maravillosas y fantásticas oportunidades de conectar con lo divino que hay ahí. Lo divino se nos vive mostrando porque está en todo. Y cuando recordamos y vemos lo bueno, incluso en lo malo, es como volver en el tiempo y no perder esa oportunidad. Cuando hoy hago memoria, no solo lo agradezco, sino que lo bendigo, me contacto con lo divino y digo, bendito sea, Señor. Y ahí lo involucro a Él en mi realidad. ¿Sabe una cosa? Que usted y yo nos vamos a convertir ahora en la boca divina, desde la cual solo emerge bendición. Revisar el pasado, entonces, no es para temer. No le temas al pasado. Revísalo. Revísalo y date cuenta que ahí está escondido lo divino en todo. ¿Y sabes qué? Tú te vas a convertir en una bendición. Tú vas a ser el que bendice. Tu vida será
como la boca del Eterno, porque lo prometió Él, serás como mi boca. Y de la boca de lo divino es de donde surge todo aquello de lo que vive el hombre. Significa que al revisar el pasado con valor, con dignidad, con prestancia, con gratitud y con bendición, tú vas a ser el que bendice. ¿Qué? Todo lo bendices. Bendices tu mundo. Pues imagínate que si ya bendices a lo divino, que no es poca cosa, de ahí para atrás todo va a ser bendecido. Tu entorno será bendecido. Tú vas a ser bendecido. Tu familia va a ser bendecida. Toda realidad va a ser bendita porque tú te convertirás en su boca. No temas al pasado. Revísalo y date cuenta del grande potencial que ha sido depositado únicamente que en tus manos y en tu ser. Amado, te doy muchas gracias, Señor, por tu Torah, por tu palabra maravillosa que nos has regalado para pensar en ella, para meditar en ella, para regocijarnos en ella y para alimentarnos de ella, Señor. Gracias. Hoy entendemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de ti. Y gracias porque cuando vemos hacia atrás y revisamos, Señor, nos percatamos de que en cada una de las circunstancias vividas has estado presente, alimentándonos, bendiciéndonos, decretando y declarando bendición sobre nosotros. Y de eso hemos vivido, de eso nos hemos alimentado. Y eso nos ha traído hasta aquí hoy, Señor. Yo te agradezco por eso, por todo lo bueno. Yo te agradezco por lo malo que no me ha derribado, sino que me ha traído hasta acá. Yo te agradezco por lo bueno que has hecho y te invito a mi realidad, reconociendo tu presencia en todo. Pero además, hoy te bendigo, digo, Baruch Hashem, bendito seas tú, Señor, bendito sea tu nombre, como dijo el salmista, bendito seas tú, Dios, por aquello en lo que has estado presente. Te hago partícipe de todo lo que vivo. Te hago partícipe de mis dolores y de la alegría que me da cuando me sano. Te hago partícipe de mis carencias y de la alegría que me da cuando las suples, Señor. Te hago partícipe de mi necesidad, de mi hambre y de lo feliz que me hace el saciar esa hambre, esa necesidad y esa dificultad. Te alabo y te bendigo por todo lo vivido y hoy absorbo. Quiero que me impregne, Señor, de toda realidad divina, de toda chispa sagrada de Kedushá que hay en cada cosa para que se eleve junto conmigo, yo me eleve junto con eso y me una a ti y te haga partícipe de mi realidad y me hagas partícipe de la tuya, así como me has hecho partícipe de tu naturaleza. Gracias Dios, gracias, maravilloso, creador, infinito. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Me iba emocionando bastante al final en la oración porque, wow, porque meditar en esto eleva nuestra alma y ruego en todo mi corazón que sucedan ustedes y que puedan vivir vidas más elevadas, más llenas y permeadas de su presencia. Que esto llegue a lo profundo de sus almas, queridos. Llénense de toda esta verdad y su vida cambiará. Bendiciones, cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Shabbat Tov.